A través de la historia, los problemas de salud han llevado a la arquitectura a buscar soluciones para estas, para eliminar epidemias, evitarlas y así mejorar la calidad de vida de manera general. Como ejemplo, rápidamente pudiera citar cómo en Barcelona en el siglo XIX tuvieron que tumbar sus murallas porque ya eran demasiadas personas en un espacio muy reducido. El hacinamiento estaba trayendo enfermedades y epidemias, mala higiene, etcétera, que ya no podían controlar. Tuvieron que tumbar las murallas para reinventar la ciudad y hacer un nuevo plan urbanístico. La arquitectura debe saciar las necesidades actuales, pero debe mirar más allá, incluso debe saciar las necesidades del futuro. Debemos mirar por lo menos 10 años, aunque sea. Y yo creo que la pandemia actual es una causa más que lógica y obvia para empezar a diseñar tomándola en cuenta y pensar en posibles situaciones similares en un futuro. Entonces yo me pregunto, ¿deberíamos diseñar tomando en cuenta desde ahora el distanciamiento social? Nuestros espacios, principalmente los interiores, hemos tenido que realizarle ciertos tipos de adaptaciones con el fin de protegernos de la pandemia actual. Pero yo creo que muchas de esas prácticas tendremos que mantenerlas, incluso post-COVID. Eso sí, mejorarlas, pero no como una adaptación, sino hacerlas partes del diseño arquitectónico. Porque como dije, estamos viviendo una situación, pero debemos pensar en que algo parecido puede volver a ocurrir. Nuestro mayor problema ha sido con los espacios de interacción, los espacios que usamos para hacer vida social. Tal vez deberíamos modificar las dimensiones mínimas de los espacios para así evitar el contacto físico. ¿Y qué pasó con las escuelas? Las escuelas yo creo que fue uno de los primeros lugares que se cerraron cuando empezó la pandemia. Tal vez deberíamos tener menos estudiantes por aulas. Hay muchos métodos que se han ido implementando, incluso desde antes de la pandemia, lo que son las clases virtuales. Tal vez deberíamos mantener un cierto tipo de clase semi virtual o virtual totalmente. Hay asignaturas que pueden ser totalmente virtuales y que los encuentros sean en espacios al aire libre, que sean para discutir temas que se han hablado en clases. Ojo, esto no es algo nuevo, esto es algo que se hace desde hace mucho tiempo, pero lo que yo digo es que deberíamos normalizarlo. Si no hay necesidad de estar en el aula, pues no lo estemos. No hay necesidad de que cientos de personas se aglomeren en una guagua, en el metro, en cualquier tipo de transporte público. Si podemos tomar la asignatura, la clase, en nuestras casas. No con todas las materias, estoy hablando con la que se puedan hacer. Eso haría que menos personas tengan que trasladarse hacia los colegios o hacia las universidades. En muchos espacios cerrados, como en los auditorios, tal vez en una biblioteca, en un estadio de béisbol, tal vez deberíamos empezar a pensar en separar un poco más los asientos o en tener más espacio. Incluso el COVID o cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa puede afectar incluso a la movilidad en sí. Por ejemplo, si yo estoy cerca de mi trabajo o de algún lugar al que yo quiera ir, se me hace mucho más seguro ir en bicicleta que montarme en una guagua o que montarme en el metro. ¿Por qué? Porque en mi bicicleta yo iré al aire libre y yo iré solo. Yo no estaré con decenas de personas en una guagua o en el metro. Entonces, sigamos fomentando la movilidad sostenible. Usemos la bicicleta siempre que podamos. Y sigamos desarrollando el urbanismo en ese sentido para que el uso de esta sea posible. Un punto muy importante es el uso del aire acondicionado. Nos hemos acostumbrado demasiado al aire acondicionado. Y esto que voy a decir no es algo que debemos empezar a realizar. Es algo que debe estar desde siempre, desde que uno agarra un lápiz y empieza a diseñar cualquier ente arquitectónico. Me refiero a la ventilación y a la iluminación natural. Se ha recomendado que siempre que se pueda se utilice ventilación natural, porque eso es algo que se debe recomendar, eso es algo que debería ser obvio. Un espacio que ventile de manera natural será mucho más cómodo, será más fresco, será más habitable, será más sano. El aire interior debe de renovarse. Los lugares a los que todos prácticamente
tenemos que ir porque es una necesidad muy grande, como un centro comercial o un banco, por ejemplo. Hemos visto cómo las filas enormes se hacen fuera de esos lugares. ¿Qué pasa? Eso incluso las filas se han hecho al aire libre, en el sol, a veces bajo la lluvia. En muchos de estos casos, por no decir la mayoría, para evitar la aglomeración en los interiores de estos lugares, se crea la aglomeración afuera porque las personas están buscando sombra o algún tipo de cobijo para sus cabezas. ¿Verdad? Nadie quiere coger sol y nadie quiere mojarse. E incluso en estas filas entorpecemos las entradas a otros locales que tal vez se encuentren dentro de la misma plaza. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Habilitemos espacios exteriores para este tipo de filas, para cuando se permita. Por ejemplo, las aglomeraciones en los espacios interiores de esos lugares, bancos, centros comerciales, etcétera, tal vez no es algo que deba evitarse solamente con el COVID, es algo que debe evitarse siempre, entiendo yo. Nadie quiere estar pegado del otro. Tal vez a esos espacios pudiéramos pensar en techados que sean efímeros. Alguna carpa, algo que yo pueda, que sea temporal, que se pueda montar y desmontar fácilmente. Que eso ya existe, es simplemente habilitar el espacio para que esto se use en caso de ser necesario. Pero ¿y la vivienda? Que es nuestra zona de descanso. Señores, nuestra vivienda de un día para otro pasó a ser oficina, estudio de grabación, salón de clases, gimnasio, de todo. Nuestra vivienda pasó a ser de todo, de un día para otro. Y la mayoría no están adaptadas para este tipo de actividades, pues muchas de esas casas, o la mayoría de las casas, tienen los espacios justos para tú llevar una vida de descanso, principalmente si vives en un apartamento. Pero, ¿y si tenemos que diseñar en caso de? O sea, un espacio que simplemente con cambiar el mobiliario pueda convertirse en otra cosa. Que sea como un espacio extra, un espacio que pueda evolucionar. Precisamente por si acaso se nos da este tipo de situaciones que estamos atravesando actualmente. La tecnología ha sido una pieza importante para evitar el contacto físico. Por ejemplo, tú vas a un restaurante ahora mismo y te comparten la contraseña del Wi-Fi y tú escaneas un código QR y ahí te sale el menú. ¿Qué pasa? Tú solamente puedes ver el menú. Y eso es un muy buen comienzo. Así uno no tiene que pasarse el menú físicamente en el local. Pero, ¿y si en vez de solamente ver el menú yo puedo hacer el pedido ahí mismo? O el mesero o el camarero solamente tenga que llegar a mi mesa con mi pedido y ya. Una sola vez prácticamente, que yo pueda también pagarlo ahí mismo. O sea, ¿verdad? También los comandos por voces o por gestos, por sensores, todo eso no son, repito, no son cosas nuevas, pero son cosas que se pueden empezar a usar de manera más normal, que se pueda generalizar un poquito más para evitar el contacto. El punto es, aunque el COVID llegue a desaparecer, todas las medidas que hemos tomado desaparecerán junto con él, junto con el COVID. ¿Por qué? ¿Por qué no seguir cuidándonos? Claro, hay medidas que van a flexibilizar. Aunque el COVID llegase a desaparecer, no podemos olvidar todo lo que ha pasado y luego seguir como si nada.